Este programa llega gracias a Sangrías Bodegas del Mundo. Déjate cautivar por sus 3 variedades, tinta, blanca y rosé, elaboradas a partir de vinos españoles. Pídelas en sus presentaciones de 1,5 litros o 3 litros al 959-737-204. Delivery incluido de acuerdo al distrito. Sangrías Bodegas del Mundo. Porque nos cansamos de los libretos y de los guiones. El chamullo. Las cosas de frente. Mi cuerpo ha perdido consistencia. Me elevo, Ya. A la cuenta de 3. 1, 2. Bienvenidos al 5º episodio de El Chamullo, un espacio donde vamos a poder conocer figuras de la cultura, del arte, del deporte, de la política, religión, de todos los ámbitos. Y en esta ocasión tenemos la visita de una amiga periodista que tiene mucho que contarnos. Un aplauso, recibamos con un aplauso a Paola Tonali. ¿Cómo estás? Bienvenida al Chamullo. Muchas Gracias por la espera y gracias por la visita y por darte un tiempo para estar con nosotros. ¿Cómo estás? Encantadísima de estar aquí, sobre todo por el vino, no, mentira, por tu compañía, por la gran experiencia. Yo me he acostumbrado a que me inviten a hablar de política, de derechos y bueno, ahora me siento en una ocasión de hablar de muchas más cosas, ¿no? Qué bueno, qué bueno. ¿Qué? Me dices que estás estudiando, estás haciendo un doctorado, estás trabajando, estudiando. Bueno, actualmente estoy en una universidad particular como docente universitaria, que es una experiencia interesante por la juventud, ¿no? Uh-huh. Siempre dicen que la juventud te contagia la energía, la vitalidad, pero a veces me tocan unos estudiantes que tienen un poco de menos vitalidad que yo. No te creo, o sea, tú lo sientes así como medios opacados, medios... Claro, Sí. ¿sabes cuál es el reto ahora? Estamos los docentes frente a una pantalla en negro, entonces Claro. lo que sentimos de ellos es su voz, porque al menos en donde yo trabajo no los obligamos a que prendan la cámara. No. Tengo entendido que en algunos otros lugares sí. Entonces yo tengo una pantalla en negro con nombres, a veces hablan, entonces yo tengo que adivinar cómo están, cómo son, cómo se sienten y por qué no hablan, y cuando participan lo hacen con tanta apatía. En realidad, para mí, yo sé que están aparentemente apáticos, pero no puedo saber exactamente qué es lo que está sucediendo, aunque sospecho que están en los videojuegos, ¿no? Pero estos chicos, ¿cuántos años tienen? ¿Cuál es el promedio de edad? Yo estoy enseñando a jóvenes que están saliditos del colegio, ¿no? Y ese es otro factor que he podido notar, que me parece interesante, que están bien apapachaditos, no están acostumbrados que el profesor, no solo la mamá, el papá los apapache, sino que el profesor los apapache, ¿no? De, ay, hijito, ¿cuál es tu problema? No te preocupes, ¿no? De Miss, no pude por esto, no te preocupes, hijito, yo te doy otra oportunidad. Y si se encuentran con un docente que se pone firme, se van y se quejan o se quejan no con te su creo. mamá. No te creo. O sea, ¿es verdad esto que dicen que los millennials son bastante sensibles? Bueno, ¿Lo has podido notar? Yo no generalizaría, pero sí me han tocado casos, como claro, también hay casos de chicos muy independientes, muy creativos, muy activos y proactivos, pero sí me han tocado bastante casos de estos chicos que son muy mimados y que al primer problema es mamá, ayúdame, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo estaba en la universidad, los papás no iban a la universidad a hablar con los hijos, a lo sumo iban a verificar que estuvieran asistiendo, que no estén por ahí, ¿no? Pero me estás diciendo que en estos tiempos los papás son los que se quejan Sí. en la universidad. Van a quejarse No te por puedo los creer. hijos. ¿Y sabes qué? No te puedo creer, eso sí me parece alucinante. O sea, yo también he estado en los 80s en la universidad y era impensable pues que un papá vaya a sacar cara por ti, ¿no? O sea, tú ya estás en la universidad, eres independiente prácticamente. Claro, además que a ti mismo como joven te da vergüenza, ¿no? Lógico. Papá, ¿cómo vas a ir? ¡Qué roche! Lógico. ¿no?
Pero no, son los chicos, en algunos casos los mismos, que les dicen, no, papá, la profesora, el profesor, para que vayan a quejarse. Hay algo que pasa también, y te va a parecer, te va a llamar más la atención. El primer día, cuando estábamos en presencial, ¿no? El primer día del ciclo, van los chicos, no todos, pero muchos, con sus papás. No te Y crees. se están despidiendo en la puerta de la universidad, cual jardín de niños, en serio. Chao, hijito, chao, mamá. Muy lindo, está bien. Claro. Es una transformación, ¿no? Pero no era lo que nosotros hemos vivido cuando íbamos a la universidad. Te juro que me sorprende sobremanera porque yo alucinaba que eran mucho más independientes ahora, ¿no? Pero en realidad, bueno, como tú sabes, yo tengo 2 hijos de esa edad que podrían decirse que son millennials, ¿no? Los productores, producción. Pero bueno, al menos siento que no ha habido esa fragilidad en la crianza con ellos. Y me sorprende que me cuentes eso, porque es de lo que mucha gente habla con esta generación de millennials, que son muy sensibles, que son no muy frágiles, que se quejan de todo. Pero no sabía que era tanto, la verdad. Que se sienten abatidos. Bueno, tú estás en docencia también, entonces... Como te digo, bueno, no sé si será, no puedo generalizar, pero digamos son los casos que se notan, ¿no? Los que sobresalen, esos chicos que están, como tú lo dices, frágiles. Y mira, hay un caso más abierto, que es cuando hay examen de ingreso en la USA, ¿ya? Y llegan chicos tardes a dar el examen, llegan con el papá y la mamá al lado, ¿no? Y la mamá y el papá reclamando que no, que mijito, que lo dejen entrar, que qué barbaridad, que pobrecito, ¿no? O sea, en lugar de que el papá reprenda al hijo por llegar tarde a su examen de ingreso, claro, está ahí más bien para pedir que se haga algo incorrecto para que su pobre hijito entre y dé ¿no? El examen fuera de tiempo. O sea, hay varios, ¿qué se puede decir? Conceptos de la relación padre-hijo que se han modificado dramáticamente, ¿no? El hecho de que antes, bueno, en los últimos años se les ha instruido a los papás a ser amigos, ¿no? Hay que ser claro, los amigos. Claro. Pero antes, ¿qué amigos ni amigos? O sea, era el papá y era el que mandaba y tú te callabas y no sé qué, ¿no? Ahora, se supone que ese tipo de situaciones se evalúa por los resultados, ¿no? Ahora, hemos tenido buenos resultados de los papás estrictos, que no daban tregua, que no eran cariñosos. No hemos tenido buenos resultados, ¿no? Estamos hablando, digamos, de algo más antiguo como la época de las guerras mundiales, ¿no? Entonces, de generaciones que se han acostumbrado a solucionar todo con violencia, ¿no? Claro. Que proviene de esa idea de que el papá tiene que poner mano dura, incluso la mamá, ¿no? Ahora, en un país como el nuestro, que no es tan desarrollado, eso todavía lo tenemos. Un ejemplo claro es esta comedia que se hizo tan famosa de La Sumare, ¿no? ¿Qué es claro, La Sumare? Un tipo más o menos de nuestra generación, claro, sí, contando cómo su mamá le sacaba la mugre de todo, ¿no? Y que claro, su crianza se basó en el golpe. Y cuando él cuenta eso, muchos dicen, ay sí, mi mamita. Incluso el asunto de la chancla, ¿no? Es el chiste, famoso, la chancla. ese famoso, ¿no? Que te apunta y... Está en películas y está romantizado, pero es violencia que algunos justifican y consideran positiva porque no, que así aprendimos, que ahora como ya no hay chancla, los chicos son débiles, ¿no? Pero, sin embargo, no nos olvidemos que se está enseñando además que la violencia es válida, ¿no? Entonces, cuando algunas corrientes de educación o psicológicas comenzaron a decir, no, pues no les peguen a sus hijos, guarden la chancla, era por eso, porque se notó que luego cuando son adultos creen que es válido. Incluso, imagínate esa idea tan perversa, ¿no? Mi mamá me ama y me pega porque me ama, ¿no? Entonces, cuando creces, piensas que incluso una forma de demostrar amor es la violencia, claro, ¿no? Y imagínate todavía en una sociedad machista, cuando se trata de una chica, las chicas a veces aceptan el golpe de la pareja y creen que el hombre que les pega las ama. las quiere. Porque claro, si mamá Más me ama y me pega, más me pegas, más te quiero. este tipo sí me pega, pero le puedo creer que me ama, ¿no? Entonces, ese mensaje tan distorsionado respecto a la violencia es lo que llevó a decir, no hay que pegar, que pobrecitos, no sé qué. Pero creo que nos hemos ido a un punto en el que ya no se pone límites. Una cosa es que no les pegues a los chicos, ¿no? Pero otra cosa es que no les pongas límites, ¿no? Y tiene que haber límites. Y por ahí me parece que ya muchos andan sin límites. Súmale eso a que normalmente en la adolescencia uno no tiene límites,
Entonces se vuelve un arma de doble filo también. Tremendo, tremendo. Y bueno, si llegamos a este tema de la violencia al que estábamos hablando, tú, lo que me gusta viendo tus posts en tus muros, en Facebook, es la forma frontal en que tratas los temas y que también te trae ciertas discusiones o confrontaciones con algunas personas. Mucho se habla del problema de la misoginia ahora, ¿no? En nuestro tiempo, ¿no? Justo de lo que estamos conversando en estos momentos. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Tenemos políticos, autoridades que están como dando pie para que están dando un discurso en contra, ¿no? o a favor de la violencia de la mujer, ¿no? ¿Qué es lo que sucede entonces? ¿Cómo puede ser que nuestras autoridades tengan ese discurso, ¿no? que trae tantos problemas? Estamos en un revoltijo interesante de eras. Mira César, si estuviéramos en Estados Unidos, en Europa, sería un devenir de este tipo, ¿no? Hay machismo, viene la revolución feminista, las cosas comienzan a cambiar y surge un movimiento de resistencia del conservadurismo, ¿no? Entonces los conservadores ven, ay, ¿qué? ¿Las mujeres son iguales? ¿De cuándo acá? No, vamos a revertir las cosas nuevamente, ¿no? Hay, digamos, esa secuencia histórica. Pero como estamos en un país subdesarrollado, todo nos llega tarde, ¿no? Claro. Entonces, como llega tarde, todavía subsiste el machismo, ya vinieron las corrientes feministas, ya vinieron las contrafeministas y estamos en ese revoltijo de todo. Y eso es lo que tenemos, ¿no? Hay una incipiente grupo o corriente de personas que ya está pensando en la igualdad, que no ven el feminismo como un monstruo, pero sí hay otros grupos que ven el feminismo como una amenaza, y grupos reaccionarios conservadores que no quieren que las cosas cambien, ¿no? Y en ese marco sucede que en la política peruana tenemos grupos políticos de extremos. En lo que hemos caído. Claro. Y lo que se caracteriza en los extremos son las posiciones conservadoras desde el punto de vista social, ¿no? Económicamente son una mermelada, no sé qué jalea extraña son económicamente, porque una cosa sí, otra cosa no. Ellos, por eso se están atacando, creo, ¿no? Se dicen caviares, se dicen fachos, se dicen cojudignos, se dicen de todo. Al que es al que es de centro pobrecito, le dicen de todo, ¿no? De facho hasta terruco, ¿no? Porque no tenemos realmente en nuestra sociedad definido esos marcos ideológicos, ¿no? Es una meta. Y cada quien cree lo que puede. Y en ese marco, ¿qué ha sucedido? Lo que único identificable son estos extremos que, mira, extrema derecha y extrema izquierda coinciden en ser antiderechos. Sí. Anti-aborto, anti-gay, anti-mujer, ¿no? O sea, en postura ideológica se odian, ¿no? Las antípodas, pero para oponerse a los derechos, ¡ay, sí son amiguitos! ¿No es cierto? Porque no es, el marco ideológico pues tiene esas diferencias, lo que es lo económico, lo que es lo social. Y nuestra sociedad es conservadora, en especial la peruana, pero no sé qué le pasa a nuestra sociedad, porque mira, Chile también es conservador, en teoría y en números. México es más machista que Perú, pero ya han aprobado Sí, es Chile y México, exacto, ¿no? Incluso tienen aprobada la unión de parejas del mismo sexo en determinadas circunstancias. Y acá no, o sea, tú hablas de eso y en el ambiente político lo usan para atacarte. Sí, pero bueno, el Perú está considerado uno de los países más conservadores y católicos, ¿no? De toda Latinoamérica. Entonces ahí tenemos una idea de lo que sucede con nuestra sociedad y con nuestro pensamiento, ¿no? Y por qué tanta resistencia a esos cambios, ¿no? Pero mira, la idea de que el catolicismo o en sí las creencias cristianas son una condición para oponerse, por ejemplo, a los derechos de las parejas del mismo sexo, es más bien una manipulación de quienes dirigen esas iglesias. Porque tú revisas y las escrituras que hablan de amor. Exacto. ¿No? En algún momento Jesús dijo algo de los hombres, no dijo nada, ¿no? O sea, son interpretaciones, además que estas iglesias cristianas basan en el Antiguo Testamento. Pero lo curioso es que si son cristianas, son iglesias que se basan en el Nuevo Testamento. Claro. Allí donde Cristo vino y se sacrificó y todo el cuento,
para que nos olvidemos del antiguo y trabajemos bajo su nueva ley. O sea, entonces, ¿en qué quedamos? Sí, no, ahí hay una contradicción, ¿no? Claro, es una conveniencia de estos grupos religiosos que lamentablemente se aprovechan de la fe de las personas, de la necesidad de las personas de tener una fe para manipular de acuerdo a sus conveniencias, ¿no? Sí, cierto. Bueno, Arequipa, sobre todo, estamos en una ciudad donde el conservadurismo es bastante fuerte, ¿no? Es una de las ciudades que... no, o sea, no podemos compararnos, por ejemplo, a la forma de pensar o que tiene la gente de Iquitos, por ejemplo, ¿no? Claro. Que tienen, O Lima, ¿no? Claro. Exacto, ¿no? Nosotros acá la situación es mucho más conservadora. A raíz del cambio de nuestro monseñor, de nuestro obispo, ¿has visto que de repente que las cosas han cambiado un poco en la iglesia? ¿Tiene otro discurso? La verdad que yo no he notado. Bueno, lo que siempre hay es cambio de discurso, ¿no? Pero no hay cambio de contenido. Comenzando por el mismísimo Papa, ¿no? O sea, él puede decir muchas cosas, como hace poco que pide perdón por los abusos cometidos en los países durante la conquista española, y salen los fachos de Latinoamérica a decir, no, el Papa se equivoca, no tiene nada de qué disculparse porque debemos estar agradecidos de que España trajo la eso es algo, a ver, explícamelo, tú que eres bastante analítica en este tema, ¿no? ¿Por qué tiene que aparecer un congresista a pedir disculpas al rey, ¿no? que vino para la toma? O sea, ¿por qué estamos tan... bajamos la cabeza? Exacto, ¿no? Y tenemos esa posición de servil, ¿no? Como de humillación. Colonialismo, ¿no? La mente colonial. Bueno, de eso hay muchos análisis, pero mira, de lo que se dice es que como nosotros hemos vivido 400 años bajo el dominio de la corona española, nos ha quedado eso hasta en los genes, ¿no? Hasta hace poco hemos tenido la idea de que las autoridades, ¿no? Tienen les debemos cierta pleitesía. Hay una imagen muy representativa que estuvieron circulando justo a raíz del bicentenario de un presidente y un hombre del Ande inclinado ante él, ¿no? Sí. Dice, también hace poco estaba leyendo a alguien que mencionaba el hecho de la hambre. Cuando hay necesidad, cuando hay hambre, agradeces a quien te hace llegar comida por muy ínfima y ridícula que ésta sea. Entonces, ¿qué ha pasado cuando hemos llegado al inicio del siglo pasado, ¿no? Hemos llegado en una enorme cantidad de la población peruana, sobre todo ubicada en el Ande, viviendo en la miseria, que veía en las autoridades la representación de aquello poquito que le llegaba, ¿no? ¿Y qué pasa con el colonialismo? Eso se sigue jalando, la idea de que el que está en un lugar de poder tiene una suerte de autoridad moral, y eso lo acogen estos grupos que son de extrema derecha, ¿no? Ahora, lo que no debemos perder de vista en nuestro país, estamos en eso, en medio de la extrema derecha. Exacto. Y la extrema izquierda, los extremos. Por eso es que a Castillo, en su discurso de toma de mando, se le ocurre hablar de la usurpación, o sea, yo estoy más en medio al respecto de eso. O sea, ya no podemos estar tampoco despotricando de la conquista española todo el tiempo. Exacto. O sea, no. ¿A dónde nos lleva? Exacto, no es bueno, no es sano. Además, también está en nuestra sangre, pues la española, aunque no nos guste, aunque haya sido violento, aunque haya sido injusto, aunque nos hayan saqueado. Eso pasó hace 500, 700 años. Ya, ¿no? Superémoslo. Tenemos que mirar adelante, pero hay quienes por una postura ideológica se quedan ahí. No había necesidad de que el presidente haga un recuento de eso, de la forma en que lo hizo. Podría haber otros foros para hacerlo. El hecho de designar el ministro del Ministerio de Cultura, el Ministerio de Culturas, era bastante simbólico, pudo haberle dado una explicación, tenía que ser más político, ¿no? Exacto. Entonces, ya, es una postura extrema.
que aparece el grupo contrario a decir, ay no, tenemos que resarcir, qué humillación, qué vergüenza, nos han hecho quedar mal ante el rey. Ante el rey, ¿no? Y van a recuperar, porque aún la mente colonial domina. Y es una mente colonial que fue colonial mientras hubo virrey y que se ha mantenido en la república, por lo que te decía hace un momento, lo de la pobreza, la autoridad, vista como una autoridad moral también. Sí, cierto. Hay otra polémica que hubo es justamente en estos últimos días sobre el tema a raíz del Día del Periodista, ¿no? Se habló de la prensa, o se habla siempre de la prensa mermelera, ¿no? Eso duele. De la prensa mermelera. Y tú que eres periodista y estás obviamente metida en todo este medio, ¿hay prensa mermelera en Arequipa? Por supuesto que sí, y en todas partes, pero ¿sabes cuál es el problema? Hay dos problemas en eso. Primero, si se dice prensa mermelera, en realidad no todos lo son, y las generalizaciones siempre son injustas, porque además se deja de lado a los periodistas que sí hacen el esfuerzo de hacer bien las cosas. Pero otra cosa más importante que se deja de lado es que terminan atacando a los periodistas cuando la responsabilidad es de los medios de comunicación. Un periodista no tiene ni un pelito de autoridad. Por ejemplo, Federico Salazar, ya, con todo lo que tú lo puedes criticar, ¿tú crees que él podría decir a los de América Televisión, ¿saben qué? Estamos haciendo muy mal, cambiemos la línea editorial? No puede, no está en su capacidad. Claro. O sea, todos los periodistas, los que muestran la cara, los que escriben, están en un nivel subalterno. Las decisiones de esas posturas son de arriba, son por los intereses económicos. ¿Acaso, digamos, los medios de comunicación nacional dicen lo que dicen por cuestión de ideales? Es por cuestión económica. Entonces, lo que va a manejar todo es lo económico, por muy digno que sea un periodista. ¿Qué alternativa tiene? Acomodarse a la línea de medio en que trabaja, que tampoco yo me atrevo a juzgar, porque de algo tiene que vivir un periodista, pero buscar pues un medio que se acomode a su línea, o buscar la forma de trabajar de manera independiente. Ahora es más posible que antes, pero antes no, era inalcanzable, no es justo lo que comentábamos hace un momento. Aquí hay un estudio con cámaras y celulares. Cuando yo comencé a ejercer el periodismo era imposible una entrevista así si no tenías un camarón así de esos que parecerían autos con ¿no? Sí. Entonces, la accesibilidad tecnológica era imposible antes, ahora es más probable, pero por lo mismo la competencia es mayor, ¿no? Exacto. Por ejemplo, yo hice mi tesis de maestría sobre los medios digitales periodísticos en Arequipa, y la hice para el 2005 y el 2010, hice un análisis. 3, 4 medios tenían su paginita Misia, que a veces la actualizaban, que no hacían intercambio de comunicación con la audiencia. Terrible, una desgracia, ¿no? ¿Así tan pocos? Sí, bien. 4 o 5. 4 o 5. Eso hasta el año 2010. Hasta el año 2010, no más. Y además que eran pocos, casi ni interactuaban, ¿no? Y los medios tradicionales, obviamente, su formato era pasar su periódico a la pantalla, a las redes. A las redes, ¿no? O sea, muy poco manejado y muy mal manejado. Ahora, a ver, haz una búsqueda en el Facebook de noticias en Arequipa, sí, se sale un montón, ¿no? Y de todo tipo, buenos y malos irregulares, ¿no? Sí. Bueno, lo que se está viendo también es que, al menos acá el periodismo en Arequipa, en estas páginas digitales que se ven ahora bastante, está llevado de una forma a veces parecería demasiado ligera, ¿no? No se profundiza en la noticia, no sé, al menos es lo que a mí me queda de revisar, ¿no? Ciertos portales, ¿no? Que no hay, como te digo, no hay un análisis, no hay profundidad, todo es muy ligero. No hay el mínimo respeto a las mínimas reglas del periodismo. En el periodismo mínimo tienes que decir qué está pasando, dónde, cuándo, cómo, por qué y para qué. ¿Qué hacen? Prácticamente es como que publicaran su WhatsApp, ¿no? Reciben algo, ¡pah!, lo publican en la página. ¿Quién es? ¿Dónde es? ¿Qué está pasando? No te dicen nada, ¿no? En general lo manejan como si fuera un WhatsApp. Y no, pues lamentablemente lo usan con el nombre de prensa, periodismo, noticias, informando, ¿no? Pero de periodismo no tiene ni, apenas te trae el nombre. Pero es lo que ha proliferado, pues, ¿no? Sí, pues, ¿no? Sí. Es verdad, hay una serie de portales que se han
están abiertos y bueno, está bien que te brinden diversos puntos de vista sobre las noticias, pero como te digo, ¿no? Todavía se siente demasiado ligero, demasiado que se queda en la superficie, no hay profundidad, ¿no? Claro. No hay análisis. Además, algunos sí hacen un trabajo medianamente serio, medianamente esforzado, pero siempre pues las limitaciones económicas van a impedir más allá. Exacto. Hablando de las limitaciones económicas, bueno, tú has sido parte de colectivos y un colectivo del que recuerdo que formaste fue hace unos años a raíz de las elecciones regionales y municipales, donde junto a otras figuras de acá de Arequipa llamaban a un voto consciente, a un voto bastante informado. Pero esto de repente apareció, hablaron y luego desapareció. Y me imagino, obviamente, que esto necesita un financiamiento. Es tan difícil y detrás de ese financiamiento, evidentemente, hay intereses de por medio. ¿Cómo llegar a formar, ¿no? esta reunión con unos fines como el de ustedes, por ejemplo, que era vota bien, vota consciente, ¿no? Sin llegar a entrar a intereses de gente, ¿no? Que tiene esos intereses detrás de ese financiamiento, porque necesitan financiamiento? ¿Cómo se puede hacer eso? No sé. No sé, tú has formado parte de ese tipo de Por eso comunidades. Es que no puedo seguir adelante. Mira, esa experiencia fue interesante. Mira, primero, sí había muchas personas que se unieron dispuestas a colaborar económicamente de manera desinteresada. Pero es imposible negar que las personas que se vinculan a la política de esa manera, pues tienen una ideología y no está mal, ¿no? Porque una ideología, se ha satanizado la palabra, pero en realidad la ideología es el conjunto de ideas que tú vas a utilizar para analizar tu entorno, ¿no? Pero bueno, el asunto es que sí había personas dispuestas desinteresadamente, pero tenían su corazoncito de aquí, su corazoncito de este color, Y el esfuerzo que tuvimos o que luchamos hasta el final por mantener en ACA, así se llamaba, ACA, el movimiento exacto, de la Acción ACA. Ciudadana Anticorrupción, era no dejarla, no ponerle ningún filo ideológico, estar al margen de lo ideológico y enfocarnos más a la educación ciudadana, ¿no? Educar al ciudadano para ayudarlo a elegir, para ayudarlo a pensar, darle las herramientas para que sepa dónde informarse, cómo informarse. Pero algunos sí aparecieron y dijeron, ya. Y supongo que sucede lo mismo con muchos colectivos. Esta es mi oportunidad, aquí voy a yo meter mis ideas ideológicas, ¿no? O este va a ser mi trampolín a mi candidatura. Entonces, siempre ha sido parte del trabajo estar despercudiéndose, no porque eso sea malo, sino porque ese no era el fin del grupo, ¿no? Ahora, personas que estaban para financiar con otro tipo de intenciones, eso no sucedió. Precisamente fue por eso que nos quedamos sin fondos y no duró mucho. Ay, no me quedó. Además, hubo una desilusión en el aspecto de la propuesta, porque nosotros proponíamos que el ciudadano se informe para que elija bien. Pero en esa época en esa campaña fueron algo de 15 candidatos, no me acuerdo muy bien, 18. No. De los 18, si tú expulgabas y hacías el análisis consciente de hojas de vida, experiencia, te quedabas con 2. Entonces era muy difícil esperar que todos los ciudadanos lograran hacer esa expulgación. Ese análisis también. Ese análisis tan fino de quedarte con esas 2 posibilidades que eran medianamente aceptables. Entonces, ¿qué sucedía? La gente decía, ya he revisado, todos son unos corruptos. Y sí, pues, estadísticamente, todos eran unos corruptos. Entonces, sí es importante que el ciudadano se informe y todo, pero también es importante que el sistema electoral le dé al pobrecito ciudadano más opciones de dónde escoger, ¿no? ¿Cómo es que de 18 candidatos solo 2 valían un poco la pena? Ese es el problema del sistema electoral. Y ese es un círculo vicioso. Si te das cuenta ahora, por ejemplo, el Congreso ya quiere cambiar. Se ha avanzado un poquito en la reforma, con Vizcarra se avanzó eso un poco, pero ahora el Congreso otra vez quiere echar marcha atrás. Porque claro, están ahí los que no les conviene que la gente pueda elegir bien. Porque si la gente pudiera elegir bien, ellos no estarían ahí. ¿No es cierto? Entonces, ese es un círculo vicioso. ¿Cómo salir de ese círculo vicioso? ¿Cómo? De repente ejerciendo más presión ciudadana, ¿no? Nosotros votamos, supuestamente tenemos representantes ahí por nuestro voto,
obligarles a votar como queremos. De repente, como ciudadanos, generar un mecanismo que le permita a nuestro congresista, a esos 6 congresistas por Arequipa, que sepan cómo queremos nosotros que voten. Por ejemplo, que hubiera ahora una cuestión de confianza, que los colectivos sociales le digan a nuestros congresistas: ay de ti que votes así, así, nosotros queremos que votes así. De alguna forma, algún canal intermedio que les haga saber qué es lo que deben votar, qué es lo que el pueblo que los eligió quiere que ellos voten, ¿no? Y que no terminen votando por sus únicas conveniencias. Claro, pero en todo caso deberían haber organizaciones cívicas de ciudadanos que estén más al tanto y que puedan, como tú dices, presionar o darle los puntos de vista que los representan a esos congresistas a quienes hemos elegido, ¿no? Antes, ¿sabes quiénes hacían ese rol? La prensa. Claro. En teoría es el rol de la prensa, el intermediario entre la ciudadanía y los gobernantes, ¿no? Porque la prensa hacía las encuestas, hablaba, analizaba, pero lamentablemente está tan tan parcializada que ya no hay esa función. Ahora, se podría decir que se ha trasladado a las redes de comunicación, a las redes, ¿no es cierto? Sí. Porque ahí hay más movimiento y todo eso. Pero aunque nos dé la impresión de que hay mucha información y mucha actividad en las redes sociales, no debemos perder de vista cuánto es la proporción de la población que tiene acceso a Internet. ¿Qué parte de la población tiene acceso a Internet? ¿Sabes cuál es ese porcentaje? Creo que no llega al 60% de la población o menos. Sí, y en Arequipa tienes, ese es el porcentaje en Arequipa, más o menos 60%. tienen acceso a internet, que usan redes con cierta frecuencia y con cierta limitación, porque sabrás que además los datos cuestan y todo lo demás. Claro, claro. Entonces no es efectivo. Y es lo que nos pasó también en la experiencia de ACA, ¿no? Porque nosotros hicimos lindos spots. Así, tú lo veías, sí. Te das convencido, ¿no? Ahí estábamos todos trabajando en los spots. Pero ¿quién nos veía? Y mira que tuvimos una enorme... tuvo mucha circulación el mucha video, rotación, mucho. Sí. Pero esos lugares donde no hay mucho internet, etcétera, estaban total y absolutamente ajenos. Y son los mayoritarios, ¿no? Y son o sea, mayoritarios. la gente qué sé yo, de los conos, ¿no? La gente de los conos, de pueblos jóvenes. Pero te diré que además el bendito algoritmo de Facebook pues, te cierra el espacio. Un fenómeno interesante ha sido precisamente el de Perú Libre. Perú Libre también ha logrado ganar este espacio entre los votantes a través de WhatsApp, a través de TikTok. O sea, esos lugares que nosotros decimos, no tienen acceso a internet, pero sí lo tienen, ¿no? Ha llegado Perú Libre con ellos, pero el algoritmo pues hace que ese mensaje se quede en ciertos sectores, ¿no es cierto? Y que los mensajes de un sector no atraviesen a otro sector y viceversa. ¿Tú crees que en la campaña manejaron bien este tema de medios la gente de Perú Libre? Bastante bien. ¿Sí? Bastante porque, bien. Digamos, en la ciudad nadie tenía yo ni no he una idea. visto O sea, no he ni visto idea ni un de TikTok, Perú Libre, de Castillo, no sabíamos. Yo no sabía que, por ejemplo, de qué se trataba el señor Pedro Castillo, ¿no? Hasta el final, cuando apareció por el costado y comenzó a crecer. Porque estamos en la ciudad. Exacto, y ahí pero en la zona rural lo conocían muy bien. Y ahí está la efectividad de su mensaje y de su manejo de redes. Porque ellos han ido al público que querían, no han gastado balas, no han gastado esfuerzo. Nosotros pensamos, en las ciudades es donde uno debe concentrar el mensaje, cuando en realidad en las provincias, en las zonas rurales, era donde está la mayor cantidad de gente y donde al final Castillo y hay logró más meter su descontento y el discurso de reivindicación de derechos iba a prender más ahí, pues el discurso de la nueva constitución iba a tener más acogida ahí. ¿Para qué iba a ponerse a dar su discurso en Lima? Acá era, en las ciudades era absurdo. En Arequipa pasa una cosa muy interesante, a ver, tú debes también estar al tanto de esto. Y bueno, yo soy socio del Club Internacional, pero el Club Internacional se ha convertido como una plataforma para que la gente que llega a la presidencia del club luego opte para lanzarse hacia una plataforma política, ¿no? Pero el único que no ha conseguido ha sido Falconi, creo. Falconi, pero los demás también han intentado hacer, pero o no han llegado. Pero es evidente que la idea, ¿no? Que el fin
¿no? De toda esta situación es, bueno, primero pasar por la presidencia del club y luego mandarte... Bueno, si yo quisiera ser alcalde de Arequipa, no comenzaría por la presidencia del club, porque eso te pone pues en el lado de los ricos y famosos, Claro. ¿no? Y ya la elección Arequipa la recibió primero con Cáceres Llica. Ahí Arequipa ya sabía por dónde iba el triunfo electoral. Exacto. No va por las élites, no va por ahí. Exacto. No, ya Arequipa, obviamente el panorama socioeconómico ha cambiado, ¿no? Toda la gente que ha migrado también. Pero se insiste en esto, ¿no? Es la burbuja. Sí, ¿no? Es la burbuja. Sí, y eso se ve en redes, ¿no te has dado cuenta? De repente que hay esos discursos así, pero así violentos, ¿no? Este es un imbécil, un ignorante. Pero ¿quiénes te van a ver? Te van a ver tus 20 amigos que te van a hacer te van a aplaudir, ¿no? Pero al final ese mensaje no llega a donde tú piensas que podría llegar. Mentira, o sea, nos estamos engañando, entonces. Es una burbuja que la ha generado las redes sociales. Por alguna razón la gente no se entera porque tiene el internet para enterarse o no quiere creerlo, ¿no? Es una suerte de esquizofrenia, paranoia y locura, porque para algunas cosas las personas creen cualquier cosa. Para algunos temas creen cualquier cosa, como que nos van a poner un chip en la vacuna o como que el coronavirus lo está transmitiendo por las antenas 5G. Para algunas cosas creen lo que sea, pero para otras no la creen. O sea, si le dicen hay una burbuja, la gente no te escucha, solo son tus amigos. No, para eso hay filtros diferentes. Es una burbuja, hay un algoritmo, y justo a raíz de la caída ayer de las redes, salió una información que decía que el domingo había salido una trabajadora de Facebook a decir que en Zuckerberg, que nunca sé pronunciar su apellido, sabía, y en Facebook tenía en el estudio, mi pata Mark, que había conocido que había identificado claramente, por ejemplo en Instagram, que el algoritmo estaba provocando problemas en la salud mental, sobre todo de las jóvenes y adolescentes. Así, o sea, la forma en la que el algoritmo atrae likes, atrae vistas, y estaba generando esos problemas. Que ellos tenían la posibilidad de cambiar el algoritmo para reducir el daño mental, pero eso iba a reducir sus usuarios. Ah, mira, no, eso no, ni me enteré. 24 horas después de que dan esa información, se caen los servicios. De repente tiene que ver o no tiene que ver. Sí, bueno, ahora leí otra noticia donde decían que Anonymous estaba... detrás del ataque. Exacto, ellos estaban reivindicando la caída de estas plataformas. No, pues sí, he sido yo. Aquí en Arequipa seguramente. Yo me encargué de eso. Claro, es que cualquiera podría atribuírselo, ¿no? O sea, sí, lógico. Bueno, pero Anónimo ya tiene una fama, claro, bien o mal ganada, pero... Además, ese es uno de sus objetivos, supuestamente, ¿no? Sí. Creo que también dentro de ese tema es bastante como que controversial porque ha sido mucho tiempo, a diferencia de otras veces que se ha seguido. Se caía rápidamente y luego regresaba, pero ha sido ayer una ha de las sido peores 6 horas, ¿no? de Facebook. Ha sido bastante Y la tiempo. pérdida de dinero ha sido pues increíble. $7.000 millones. Nada más una bicoquita que ha perdido nuestro pata Mark. Sí, 7.000 millones. caritas. Qué bestia, $7.000 millones. Oye, no te pases. ¿Y de cuánto es su fortuna para que...? No lo sé, para que él... No, normal, ya está bien. No, Bueno, ahora está en sexto puesto dentro de los más... creo que el millonario más grande es Slim, ¿no? Carlos Slim, creo, me parece, Yo me mexicano. quedé en el link que era el millonario del 2017, ya No, actualizaron. el más millonario es el de Amazon. Musk. No, ese es el Elon de... Musk, no, Elon Musk es de... Space. Ya. El de Amazon creo que es... no me acuerdo, pero claro, se están mechando ahí pues el primer puesto. Ahora, bueno, estamos hablando de miles de millones de dólares, ¿no? En manos de estos... Y en 6 horas poderosos. pierde 7.000 millones. Qué bestia, increíble. Vamos a dar un pase ahora, Paulita, a nuestros amigos de Bodegas del Mundo que están con nosotros en cada programa. Así que salud con Bodegas del Mundo, vamos por acá. Y regresamos con este anuncio, regresamos después del anuncio nuevamente con esta entrevista con Paula Donay. ¡Salud! Salud. Sangrías Bodegas del Mundo. Déjate cautivar por sus 3 variedades, tinta, blanca y rosé, elaboradas a partir de vinos españoles.
Pídelas en sus presentaciones de 1,5 litros o 3 litros al 959-737-204. Delivery incluido de acuerdo al distrito. Sangrías Bodegas del Mundo. Bueno, gracias a nuestros amigos de Bodegas del Mundo, ya saben, en sus 3 presentaciones vino con la sangría con vino tinto, con vino rosé y con vino blanco. Vinos españoles mezclados con zumos de frutas peruanos y que crean esta delicia. Salud, Paulita. Salud. Nuevamente, gracias por estar acá. Salud con nuestros amigos de Bodegas del Mundo. Si hay algo también que marcó la discusión en estas últimas semanas fue el tema de Abimael, por el que también te pronunciaste. ¿No te parece que hubo demasiada, no sé, se le dio demasiada importancia a todo el tema del cuerpo y todo eso? Claro que había un trasfondo que era evidentemente lógico, ¿no? De que se podía crear ahí una suerte de, no sé, de veneración hacia una figura que nos ha causado tanto daño. Pero ¿no fue demasiado todo ese alboroto que se formó alrededor? Es contraproducente porque en realidad el Estado, el gobierno, mejor dicho, tenía que saber cómo manejar. Exacto. Tenía ¿no? que haberse pensado antes. Es más, ya la gente está hablando ya qué es lo que vamos a hacer cuando le pase lo mismo a Fujimori y le pasa lo mismo a Vladimiro Montesinos, ¿no? Claro. ¿Qué hacer en el caso de ellos, por ejemplo? Bueno, ¿Qué propondrías tú? Son circunstancias diferentes. En el caso de Abimael específicamente, el único familiar que él tenía también estaba preso. Claro. Entonces, de ahí es que nacía la controversia, porque en el caso de Alberto Fujimori, si muere de acuerdo a las leyes de la naturaleza, va a morir antes que sus hijos. Entonces, y bueno, si probablemente alguna esté presa, los otros no van a estar presos. Entonces, va a tener parientes libres que van a poder disponer del cadáver. Yo creo que como humanidad no nos corresponde deshumanizarnos, valga la contradicción, ¿no? O sea, podemos abominar de un personaje, pero no podemos rebajarnos a su nivel. Exacto. Entonces, exacto. Yo me considero personalmente antifujimorista, pero si Fujimori muere y sus hijos lo desean enterrar, que lo entierren. Exacto, ¿no? Me parece que es algo que ellos deben tener todo el derecho, ¿no? Es a ver qué hacen con los restos de su padre. Y lo mismo sucedería si, no sé quién me va a matar por esto, pero si Abimael Guzmán hubiera tenido hijos vivos y libres, yo creo que también les hubiera correspondido el mismo derecho. Yo aunque también. los deudos digan, pero yo no pude enterrar a mi padre, pero yo no pude enterrar a mi hijo por culpa de ese asesino. Sí, pero no podemos llegar al mismo nivel. O sea, él es el asesino, él es el monstruo. No nosotros, Exacto. no la sociedad. Él es el maldito, no nosotros. O sea, en serio, vamos a querer hacer justicia poniéndonos al nivel de lo que estamos criticando. Exacto. No, o sea, nosotros somos superiores, ¿viste? Te dejamos que te entierren tus hijos, Sí, ¿no? sí. Pero claro, como Estado tiene que haber cuidado de que no se convierta en un mausoleo, que no se convierta en un centro de ideologización o de apología, en fin, ¿no? Lo mismo que debería suceder en caso fallezca Alberto Fujimori, no van a hacer un altar tampoco, ¿verdad? Exacto. Porque también hay víctimas que resienten el actuar del gobierno de Alberto Fujimori durante la lucha contra el terrorismo, ¿no? Exacto. Y en la situación que vivimos en estos momentos en el país, ¿cómo ves el futuro de Castillo? ¿Cómo ves el futuro de este gobierno? Y la situación que se está dando en el Congreso, ¿no? En estos momentos con el tema de la censura al ministro, ¿no? A Maraví. ¿Va a proceder, tú crees? Es espantoso. ¿Cómo está jugando el Congreso? ¿Cómo está jugando sus cartas? ¿Quieren conservar sus curules? ¿Quieren conservar su inversión? Porque muchos, yo he escuchado en muchas conversaciones que dicen, no, esta gente se ha gastado como 100.000, 200.000, 300.000, 600.000 soles. No van a perder esa inversión, ¿no? Sobre todo en el primer año, ¿no? Exacto, ¿no? Pero es una desgracia completa. Es más, ni siquiera Castillo tiene una verdadera oposición. El gobierno de Castillo es tan débil que podría caer como un soplo. Sí. Pero la oposición es muy mala. Es muy mala. Y está mal. Y las cabezas de esa oposición, el señor López Aliaga, Dios mío, estamos hablando, si tenemos a un Bermejo en el lado de la extrema izquierda, tenemos a López Aliaga en el lado de la extrema derecha, y eso no nos hace bien, pero por ningún lado, ¿no? Si no sé a qué están jugando, Bellido dice que va a lanzar la cuestión de confianza, Castillo dice que no, Bellido vuelve a decir que sí,
Torres dice que no, Sí. Bellido de decir que sí. Hay una contradicción, no se ponen de acuerdo, ¿no? O sea, en realidad sería bastante sencillo, creo, para una oposición bastante bien cohesionada, bajarse este gobierno, creo, de una forma rápida. Porque además, mira, como gobierno mínimo deberían ponerse de acuerdo en lo que van a decir, ¿no? O sea, Exacto. ¿qué es eso de estar saliendo a decir cada 5 minutos cosas Sí, uno diferentes? dice una cosa, el otro lo desdice. Están demostrando que a quién, o sea, no se han dado cuenta que son gobiernos, siguen creyendo que están en un sindicato. Tenemos un premier que cree que su obligación es salir a pechar a todo el mundo. O sea, la palabra político no tiene ningún sentido, ¿no? Las personas que son políticas, no políticamente correctas, Sí, bueno. tú lo manejas, Se maneja de otra no forma. se maneja por hipocresía, no se maneja así, sino por otra cosa, de mantener orden en el gobierno, de mantener estabilidad, porque el país lo necesita, estamos en crisis. ¿Cómo pueden estar jugándose así con el precio del dólar? Cada vez que Bellido dice una de sus cosas, el dólar sube. Y muchos piensan que el problema del dólar es para los que tienen deudas en dólar, para los que compran en dólar. No, el tomate, señora, está más caro por culpa del dólar. Exacto. El pollo está Sí. más caro por culpa del dólar. Exacto, mucha gente, conozco muchos amigos empresarios o gente que ha hecho sus negocios y que no puede ya importar, ¿no? No puede traer productos porque obviamente ya no les conviene, ¿no? O sea, ¿Y qué hace? sus empresas se han caído y eso es un problema. Yo pienso, mira, de cómo es del boca a boca, de la especulación que hay. Especulación Exacto, por la ¿no? inestabilidad. ¿Y qué hace Castillo, Bellido, Cerrón, llenándose la boca diciendo pueblo, ¿no? Sí. Por el pueblo. Ah, sí, si te importara el pueblo, no estarías haciendo todo el desbarajuste que estás haciendo. El pobre Frank que está luchando ahí solito con el Ministerio de Economía tratando de que Ese no se tío, venga todo sí, abajo. ese tío. Está así, como Sansón. Parece un domador así, ¿no? Que está... Todo lo que debe estar pasando por ahí detrás con la intervención del grupo de Verónica Mendoza para que no todo se termine de venir abajo. Yo creo que si no hubiera seguro ese grupo de contención que nosotros no vemos, porque además no se quieren dejar ver, porque si no el grupo de Cerrón se pone a criticar, estaríamos peor de lo que estamos. Sí, ¿y por qué crees que ese... O sea, lo que mejor, viendo cómo está el panorama ahora, lo que mejor nos hubiera convenido como país era que de repente entre la gente de centro izquierda a gobernar? ¿Por qué no pasó? ¿Por qué, por ejemplo, el Partido Morado, JPP, por qué cayeron y prácticamente desaparecieron del mapa dando lugar a estos dos extremos que ahorita están en los que estamos Había metidos? posturas moderadas, pero ahí está lo que te decía hace un momento. El problema no está tanto en la demanda como en la oferta. Las personas querían un grupo como, por ejemplo, los morados, pero los morados se quedaron en el Twitter. Y con los videos pues del moradito que salió Además corriendo y eso fue lo su debilitó. Waterloo, ¿no? Se lo mandó Ha al diablo. debido buscar el Partido Morado otro representante y además de extracto un poco más popular, más cercano a la gente y hacer difusión fuera del Twitter. Si Sí. tú veías el Twitter, Guzmán era presidente, ya era presidente, ¿no? Ha habido un pésimo manejo de la información, de la comunicación, de la campaña. La gente no lo ha conocido porque iba a votar. Lo único que sabía de Guzmán era que había corrido en un incendio. Y ya está. Y todavía con toda la exageración de que dejó en riesgo una pobre mujer que casi se muere por su culpa, que no le importó si se moría. Lo hicieron lo hicieron papilla, ¿no? Y Guzmán en realidad era una opción, bueno, tenía propuestas interesantes, ¿no? Tenía gente que lo estaba acompañando también, ¿no? Una gente bastante capacitada, pero con ese incidente quedó reducido, pero a nada. Sí, Y ahora creo que se va a ir a enseñar a Estados Unidos, me como parece. dicen los jóvenes, F con Guzmán. ¿Y cómo ves ahora que se vienen? Mira, ya empezaron a salir los personajes que se quieren mandar para el gobierno municipal y regional. Entonces ya han empezado ya en estas últimas semanas a aparecer, a dar señales de vida por el Facebook, por el Twitter, ¿no? Pero es la mismocracia, ¿no? Es la mismocracia. ¿Cómo ves tú? ¿A quién le ves posibilidades o qué piensas que puede pasar en estas elecciones? No, muy temprano. Imagínate las elecciones presidenciales, por muy buen tiempo, Forsyth
que se creía Forsyth, el ¿no? próximo presidente, luego por otros meses Lescano iba a ser presidente y mira quién terminó siendo presidente, Sí. ¿no? Es muy temprano y de hecho es uno de los factores que una campaña tiene que controlar. Cuando te anticipas, se te viene encima la jauría, ¿no? Pero tú has visto en otro país que pasa ese tipo de situaciones como las que pasan en el Perú, que de repente hay uno o dos candidatos que se están haciendo la pelea, ¿no? De una forma, digamos, constante durante la campaña, y por ahí aparece un outsider y los pasa y gana. O sea, eso solamente creo que pasa en nuestro país. Sí, además, mira, existe la democracia con mayor participación y mayor involucramiento de la ciudadanía. En Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Las campañas más, digamos, peleadas son las previas, las primarias, las que se disputan en cada partido para sacar a su representante, ¿no? Ahí está una primera disputa, un primer filtro. Entonces, de allí no va a salir un outsider, pues. Claro. Que los partidos han elegido no al que sea, al chibolín de turno, sino a alguien que el partido ha elegido luego de un proceso, ¿no? Entonces, mira que la reforma electoral, eso es lo que se proponía o eso es lo que se esperaba de los partidos aquí en Perú, que funcione con elecciones primarias. Ajá. Pero los partidos que están ahora, pues no les conviene y están tratando de echarse eso abajo, que es tan importante si queremos comenzar con un poco de cambio, ¿no? Que sea los candidatos producto de una decisión de un partido, que los partidos se vean obligados a funcionar como partidos, no que sea como elegir al rey de la fiesta, a ver quién tiene más carisma, quién va a jalar más votos, ¿no? Como fue en el caso de Forsyth, ¿no? Porque él, ¿por qué la gente iba a elegir a Forsyth en todo el Perú, me pregunto yo? Porque era bonito y se había hecho conocido con dos cosas que hizo en la victoria que Porque estuvo casado con esa chica actriz. Bueno, Terkis. Pero no funcionó por un momento nada más, luego no. Nos falta madurar como democracia, nos falta madurar como ciudadanía y yo calculo que nos va a llevar muchos años para avanzar en eso. ¿Tú crees que, por ejemplo, en Europa, por ejemplo, ellos tienen varios países europeos gozan de una estabilidad social, económica, ¿no? Pero eso les ha costado mucho tiempo. Claro. Les ha costado no solamente, les ha costado 2 guerras mundiales, ¿no? Que si hablamos de los últimos acontecimientos, no, 2 guerras mundiales con todo lo que eso ha traído, muertes, campos de concentración, en Polonia, en Alemania. Entonces, y aparte de las conquistas, de todo lo que ha pasado en toda esa zona del mundo, eso es lo que nos falta sufrir más. Nos falta sufrir en este lado del mundo guerras mundiales, batallas, enfrentamientos, masacres, genocidios, para poder llegar, después de todo ese sufrimiento, a tener una sociedad donde nos demos cuenta de que ya no podemos regresar a eso. Bueno, las equivalencias son arriesgadas porque el contexto histórico allá es otro, ¿no? Incluso si hablamos de democracia, allá se fundó la democracia. Claro. Y sus repúblicas pues tienen mucho más tiempo de vida que las nuestras. Una equivalencia bien podría ser el terrorismo, ¿no? O sea, el terrorismo que ha vivido el Perú bien nos ha debido servir como... Sí, bueno, y también la ha vivido Colombia, ¿no? También la ha vivido Colombia, no sé, ¿qué otros países han pasado por lo mismo? La violencia de Estado se ha vivido en Argentina, en Exacto. Chile, Hemos tenido Uruguay. también nuestra época, ¿no? En los 70s, donde todo este plan Cóndor, ¿no? Que fue, ¿no? Recién nos estamos dando cuenta de lo que había pasado en ese tiempo, organizado por la CIA y todo esto, aparentemente. Había también, había hecho terrorismo de Estado y desapareció mucha gente, ¿no? Claro, es que creo que el problema es que esos golpes como nación, bueno, dice que no somos nación, como república nos ha agarrado como república adolescente, como decía Luis Alberto Sánchez, ¿no? Adolescente. Y es como que a un chibolo lo agarras a golpes, el chibolo no es que va a reaccionar y va a madurar, probablemente se vuelva rebelde, molesto y hasta probablemente se suicide, ¿no? Que en Europa estos golpes les ha llegado ya en madurez, entonces los golpes los asientan, ¿no? Exacto. A los países latinoamericanos nos han cacheteado de adolescentes y no nos ha servido casi de nada, ¿no? Porque cometemos los mismos errores, es decir,
En serio, había personas del Movadef en Perú Libre. En Sí, serio, claro. hay dirigentes del Movadef allí. El Movadef no es una especulación, ellos expresamente son un grupo que niega el terrorismo, que pedía la libertad de Abimael Guzmán. O sea, en serio, eso tiene ahora una cuota importante de poder en nuestro país. Por supuesto que no hemos aprendido, por supuesto que teníamos que haberles tenido más miedo. Exacto, ¿no? Y si han llegado esos personajes a donde están, Y si han es por nuestra llegado responsabilidad por también. temor a otra opción que se le veía como peor, o sea, imagínate los 90, el fujimorismo, el terrorismo. Viene el año 2020, el fujimorismo y un grupo filo, ¿no? Que tiene algunos. Ujú. Y el que gana es Ahora hablan del filocomunismo, ¿no? Se ha puesto el como... filosenderismo. Filosenderismo. ¿Qué es el filo? ¿Qué es? Que tiene cariño, que tiene cierta- admiración, que tiene por esa tendencia, ideología. por esos pensamientos. Mira, tú piensas en esta situación en la que estamos con estos dos grupos radicales, ¿no? Y nosotros en el medio. ¿Piensas que puede haber algún peligro de una confrontación, de violencia? Si pasa algo, por ejemplo, llegan a vacar a Castillo, O llegan a no vacarlo. o llegan a no vacarlo, que haya esa cuestión de enfrentamiento. La derecha peruana acaba de firmar un acuerdo con Vox de España. Eso es lo más deleznable que he podido ver. ¿Cómo es posible? O sea, el fascismo es la versión derechosa del terrorismo. Ujú. O sea, el fascismo es un camino al terrorismo de derecha. O sea, no es chiste. Y han ido hasta allá a firmar. Y son grupos que menosprecian a los sudamericanos, que menosprecian a los migrantes. ¿no? Y estos han ido Que son genuinamente a racistas, firmar xenófobos. a su cuerdito solo porque están en contra del comunismo. ¡Qué espanto! Exacto. O sea que sí hay riesgos de violencia, sí los hay, provenientes de estos grupos reducidos. Lamentablemente un grupo reducido puede generar mucha violencia. Para que muera una persona solo se necesita un arma, ¿no? Exacto. Y sí hay ese riesgo y lamentablemente no tenemos un gobierno que nos garantice decisiones que eviten esa violencia. Sí, bueno, eso es algo que queda latente y que, mira, va a cumplirse un año del levantamiento que hubo el año pasado por el tema de Merino, ¿no? Y que logramos, porque yo fui uno de los que salió también a marchar, uno de los casi 3 millones de peruanos, ¿no? Porque hemos sido 2 millones, cerca de los 3 millones, ¿no? Que hemos salido a las calles a protestar por algo que nos parecía injusto, ¿no? Y eso sí es algo que siempre me ha llamado la atención, ¿no? Salir, que haya tanta convocatoria por algo que todos sabíamos que no estaba bien, que no era lo correcto, y que sí me preocupa, ¿no? Me preocupa en esta situación en la que estamos viendo estos grupos radicales que en un momento, o sea, estamos entre dos fuegos que en cualquier momento pueden explosionar y provocar una confrontación violenta, ¿no? Que prácticamente podría... Muchos me dicen, no, que hay guerra civil. Oye, tan lejos no estamos de algo así, no hay grupos radicales, hay grupos... ¿no? Hay grupos radicales, puede haber violencia, pero bueno, quizás sería muy apresurado suponer que esto escale a Exacto, mayor, pero que hay esa amenaza de por lo menos enfrentamientos violentos. Sí hay grupos de derecha que están incluso convocando a armarse y todo lo demás. Esperemos que sean fanfarronerías, como también suelen ser, ¿no? Pero ojalá que no, pues, pero no hay, o sea, ¿qué alternativa hay? Que Cerrón renuncie, que se vaya a su casa, que lo metan preso, podría, ¿no? que le caiga la justicia y lo ponga en la sombra un buen rato para que deje en paz, quizás, ¿no? Porque siempre tenemos esos personajes nefastos en la historia, ¿no? Como Montesinos, incluso desde la época de la República, siempre hay ese personajito oscuro que no le importa nada y que cuando estamos en la posibilidad de salir adelante, ¡zas!, pone el pie, ¿no? ¿Saldrá de Arequipa algún personajito oscuro? Porque mira que hemos tenido a Abimael, hemos tenido a Vladimiro, ¿no? Vargas Llosa ganó el Nobel, pero ahora se ha ido por ciertos, no sé qué ha pasado con Vargas Llosa. Y ahora está en los radicalizado, Pandora ¿no? Papers. Sí, ¿no? Ahora también le han sacado sus Pandora Papers.
¿Saldrá algo? ¿Tú ves a alguien acá en el panorama arequipeño que tenga algún... Un cantante de por ahí. Puede ser. No, pero ¿no ves por ahí algún personaje así joven de repente? No sé, eso es lo que falta, que salgan personas, que salgan jóvenes, por ejemplo, en el lado de la derecha, que salgan empresarios jóvenes, honestos, ¿no? Emprendedores, que tengan un discurso limpio, transparente, ¿no? Eso no les conviene. ¿Por qué recurrir a esas figuras ya gastadas, antiguas y con tantos anticuchos de por medio? Lamentablemente, para hacer política se necesita invertir. Claro. Y los que están dispuestos a invertir, son no los para hacer política, no, sino para participar en una campaña. Entonces, quienes están dispuestos a gastar son los que están dispuestos, los que están ahí para recuperar lo que gasten, ¿no? Y los honestos, pues no, porque saben que cuando está el dinero de por medio ya se pone en riesgo las decisiones, ¿no? Si aceptas la ayuda de alguien vas a tener que tomar decisiones. Exacto. En fin, lamentablemente dentro de nuestra cultura funciona así. Exacto. Ese es un cabe que tenemos, que también habría que generar una reforma para que ya no sea un cabe. Es cierto. Bueno, creo que ya estamos llegando al final de la entrevista. Paulita, yo te agradezco mucho el tiempo que has tenido con nosotros, la disposición. Yo sé que eres una mujer muy ocupada. Todas tus actividades así lo demuestran, y te agradezco por esa voz que tienes frente a toda esta comunidad arequipeña que te escucha, que te tiene mucho respeto y que siempre está atenta a lo que tú dices, ¿no? Y que se forman discusiones, se forman polémicas, y eso es lo importante y lo valiente que yo reconozco en ti. De veras. Gracias. Te agradezco. No sé, de repente quieres dar un mensaje a la producción, un mensaje a la gente que nos chequea, a los chicos, ¿no? que nos ven, que están pendientes de redes. ¿Qué les podría decir la juventud arequipeña, por ejemplo? A la droga Dale. dile no, mentira. Bueno, en todo que no dejen de vivir, ¿no? Y que la vida no es una sola cosa. Que si les gusta el videojuego está bien, pero no es lo único. Que si les gusta el fútbol está bien, pero no es lo único. Que si les gusta la fiesta, los amigos, está bien, pero no es lo único. La vida es amplia y aprovechenla en todos los mejores sentidos que les encuentren. Y a las mujeres, por favor, no anden por ahí chismeando por las esquinas, no, ese es un mensaje re machista, ¿no? No vayan a ir, ¿cómo se llama? Desconociendo su valor, su igualdad en la sociedad, socavando el ideal que tenemos algunas mujeres de igualdad en nuestra sociedad, porque no hay mejor aliada para una mujer que otra mujer. Qué lindo, Paulita. Te agradezco nuevamente a nombre de la producción que está acá, han venido a socorrernos. A nombre de la producción, en nombre de mío propio, muchísimas gracias por estar acá, por darte, como te digo, un tiempo y por contarnos tus experiencias y poder hablar contigo un rato sobre lo que pasa no solamente en Arequipa, sino en nuestro país, en el mundo. Gracias. Gracias a ti, por la muchísimas oportunidad. gracias. Te Gusto pasaste. estar aquí. Y con ustedes, amigos de El Chamullo, nos vemos la próxima semana en otro episodio donde vamos a poder conocer a figuras de nuestro ambiente, del Perú y del mundo, y vamos a poder conocer sus pensamientos, sus ideas, sus anécdotas, todo lo que ellos piensan. Nos vemos la próxima semana en un episodio más de El Chamullo. Gracias, Paulito. Nos vemos. Gracias. Este programa llegó gracias a Sangrías Bodegas del Mundo. Déjate cautivar por sus 3 variedades: tinta, blanca y rosé, elaboradas a partir de vinos españoles. Pídelas en sus presentaciones de 1,5 litros o 3 litros al 959-737-204, delivery incluido de acuerdo al distrito. Sangrías Bodegas del Mundo. El Chamullo llega gratis gracias a nuestros auspiciadores y a ustedes que pueden colaborar yapeando al 95-963-8539 o al código QR que aparece en pantalla. Cuídense, sean felices y nos vemos la próxima semana con un nuevo invitado en otra edición de El Chamullo. Mi cuerpo ha perdido consistencia. Me elevo